Hola, mis alumnos de séptimo básico. Este video ha sido creado para explicarles temáticas sobre la unidad 3 que analizamos de geometría que tiene que ver con el círculo, ¿ya? El área y perímetro, que son temas súper directos y súper de cálculo, ¿ya? Nada más de cálculo que ustedes deben hacer. Si recuerdan, nosotros vimos este PPT, es cierto que ustedes tienen disponible en Classroom. Y los temas principales que alcanzamos a analizar fue primero los elementos, ¿ya? Y que nosotros nos quedamos principalmente con estos dos, que es el diámetro y el radio, para poder calcular luego el área y perímetro. Ya, el diámetro es esa recta, ¿cierto?, que pasa por el centro del círculo y que topa con la circunferencia en ambos lados. El radio va a ser aquella recta, ¿cierto?, que une el centro con algún punto de la circunferencia. ¿Ya? Y por cierto, recordar obviamente que este contorno ya se llama circunferencia, que es esto que está como de color salmón. Ya tenemos el centro de la circunferencia, esto que está de color verde, y tenemos el círculo. Ya vimos cierto esa diferencia, que un círculo es la región del plano delimitada por una circunferencia y que posee un área definida, y que la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano equidistantes de otro llamado centro de la circunferencia. Aquí vimos distintos ejemplos, ¿cierto?, para que ustedes puedan entenderlo, como el de la pizza, que el borde de la pizza, ese que siempre suele venir, sería la circunferencia y todo lo que está dentro del círculo. ¿Ya? Tenemos las definiciones formales que ustedes anotarán en su cuaderno de todo esto, pero en palabras simples, como les decía, el diámetro de esta recta que pasa por el centro de la circunferencia del círculo y que topa a la circunferencia en dos puntos. El radio sería la mitad del diámetro. Tenemos la cuerda, que es cualquier recta que une dos puntos de la circunferencia de forma interna. Tenemos este arco de la circunferencia, ya que es un segmento, ¿cierto?, de esta circunferencia, por eso se llama arco de la circunferencia. Tenemos una recta tangente que va a tocar en un punto de la circunferencia, y tenemos la recta secante que va a intersectar en dos puntos a esta circunferencia. ¿Ya? Estos elementos, como ustedes bien saben, fueron evaluados en algún momento, ya los vimos en clase, se fijan, se recuerdan toda esta temática, ¿ya? Y la temática que nos vamos a enfocar en este video es netamente cómo calcular el perímetro y área, ¿ya? El perímetro de un círculo, ¿cierto? Se asocia a este número pi, que nosotros lo vimos, ¿cierto?, con diferentes aplicaciones, ya que el pi se va a obtener con la relación entre el diámetro y el perímetro, ¿ya? Y ese en sí es el objetivo de la guía que ustedes tienen que realizar. Ya calculamos, ¿cierto?, el perímetro de estos siguientes círculos en clases. Ya aplicamos la fórmula correspondiente. Tenemos dos opciones, una cuando me dan el diámetro, otra cuando me dan el radio. Si me dan el diámetro, yo el perímetro lo calculo simplemente como diámetro por pi. Si me dan el radio, yo debo que calcular 2 por el radio por pi. ¿Por qué por 2? Porque el radio es la mitad del diámetro, ¿ya? Por eso esa comparación de diámetro de d y 2r. Entonces aquí calculamos, ¿cierto?, el perímetro de los círculos. En ese caso vamos a realizar esto mismo, ¿ya? Pero solo con un ejercicio, para que sirva de ejemplo. Ya, tenemos este círculo y queremos calcular el perímetro. Vamos a calcular el perímetro y el área enseguida. Vamos a recordar las fórmulas. Ya, la fórmula del perímetro, ¿cuál era? La fórmula del perímetro era entonces diámetro por pi, o vamos a cerrarla aquí, ¿cierto? O la otra opción del perímetro era 2r por pi, o 2pi por r, ¿ya? Y la fórmula del área era pi por r al cuadrado. Y tenemos que recordar que esto en potencia significa que el r yo lo voy a multiplicar por sí mismo, sería r por r. Ya, entonces vamos a calcular el perímetro. Aquí, ¿qué concepto tenemos? Tenemos el diámetro, ¿ya? Entonces vamos a ocupar la formulita que está a la izquierda, que sería d por pi. El perímetro entonces sería el diámetro, que es 8 por pi, que es 3,14. Si calculo esto, me va a resultar 25,12. ¿Ya? Y aquí, como siempre, debo mantener la unidad media que me entregan, que es centímetros. En el caso del perímetro se mantiene tal cual centímetro. En el caso de área, después vamos a ver que es centímetro al cuadrado.
¿ya? Y el área, entonces tengo que calcular pi por r al cuadrado. Ya, ahora yo no puedo decir aquí, no puedo reemplazar 3,14 por 8 al cuadrado, porque este no es mi radio, este es mi diámetro. Si mi diámetro es 8, entonces mi radio va a ser la mitad, que es 4. Entonces sería 4 al cuadrado. ¿Fijan? Entonces ahora al calcular ese 4 al cuadrado es lo mismo que 4 por 4. 4 por 4 es 16. Entonces esto es lo mismo que 16. No es 4 por 2, ese es el error común. Ya no es 4 por 2, sino que es 4 por 4, que es 16. Calculo 3,14 por 16 y eso me va a resultar 50,24. Es decir, el área de este círculo es 50,24, ¿qué cosa? Centímetros al cuadrado, con ese 2 chiquitito arriba a la derecha, el exponente. ¿Ya? Y eso es todo. Eso es todo lo que debo calcular. ¿Ya? Cuando me piden a mí perímetro o área. ¿Ya? Con este ejercicio resuelto. Ahora, si se fijan en clases, todos los resolvimos. ¿Ya? En la última clase vimos la definición de área, que es pi por r al cuadrado o pi por r. ¿Ya? Resolvimos, ¿cierto?, en conjunto estos temas y quedó pendiente esta guía. ¿Ya? Esta guía que tiene más que nada el enfoque para que ustedes se den cuenta de que la relación entre el perímetro y el diámetro, es decir, dividir perímetro dividido en diámetro, siempre me va a resultar este número pi, o cercano al número pi, que es 3,14. Yo puedo relacionar, por ejemplo, el perímetro de un planeta y puedo compararlo con el perímetro de una moneda, y siempre ambas, la misma relación, me va a dar 3,14. Por eso que es la particularidad de este número. Ya, ustedes en teoría, ¿qué deberían haber hecho aquí? Como lo explicamos en clases, ustedes debieron haber medido el diámetro del objeto. Imaginemos de, no sé, un plato, una copa, una moneda. Ya, medir el diámetro, es decir, calcular la recta que pasa por el centro de un extremo a otro extremo de la circunferencia. ¿Ya? Y en este caso, nosotros hicimos esto en clases y dijimos que teníamos la moneda. Ya, teníamos la moneda, ¿cierto? Que el diámetro iba a ser 2,8. ¿Ya? 2,8, ¿qué cosa? Centímetros. ¿Ya? Y nos resultó que el contorno de la figura, ¿ya? Y esto es lo que se realiza con esta lana, ¿ya? Porque si ustedes lo realizan con una wincha no va a ser tan exacto como la lana o como un hilo, puede ser cualquier cosa, ¿ya? Entonces ustedes tienen que seguir esos pasos, ¿ya? Con la lana calcular el contorno de la figura. Yo realicé esto, ¿cierto?, con la moneda y me resultó que era 8,8 el contorno o el perímetro de la moneda. Y después la siguiente columna ustedes tienen que simplemente dividir P dividido en D. Eso quiere decir perímetro dividido en el diámetro, que es 8,8 dividido en 2,8. ¿Cuánto me va a resultar eso? Si yo lo calculo, me va a resultar 3,14. 3,14 centímetros. ¿Se fijan? Entonces, si yo realizo esto una y otra vez, la idea es que todos los números resultantes en esta última columna estén cercanos a 3,14. Ya puede ser 3,2, 3,1, eso depende de cuán detallado hice el cálculo. ¿Ya? Y esto es lo que ustedes tienen que hacer en esta tabla. Después la pregunta C, eso ya está más que hablado. ¿A qué número es cercano? Al número pi. ¿Ya? Este famoso número pi, que es 3,14. Y después la segunda parte ustedes tienen que hacer con estos mismos elementos, calcular el área. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto? Era la moneda. ¿Cuál era el radio? Es la mitad del diámetro, entonces la mitad de 2,8 es 1,4 centímetros. Y el área va a ser multiplicar pi 3,14 por el radio, que es 1,4, por el radio de nuevo, que es 1,4. ¿Esto cuánto me va a resultar? Me va a resultar 3,14 por 1,4 por 1,4, 6,15. 6.15 ¿qué? Centímetros cuadrados. Ya en este caso tengo que anotarlo así, al cuadrado. Ya, 6,15 centímetros al cuadrado. Ya, y ustedes después obviamente tienen que hacer lo mismo con todos los elementos que ustedes realizaron.
¿ya? Sea moneda, sea copa, sea estos cosos para donde viene el Milo, por ejemplo, o el café, ¿ya? Ustedes realizan esta guía, ¿cierto? Y ya la siguiente semana nosotros podríamos evaluar con la guía de la unidad, ¿ya? Así que eso, muchachos. La manera también de responder esto a través de Classroom, ustedes tienen tres opciones. Pueden editarla en línea y enviármela en la opción de compartir. Ya, aquí les voy a indicar enseguida cómo hacerlo a través de alumno. Voy a mi perfil de alumno aquí, ¿cierto? Que está incluido en la misma clase de matemática. Ya, voy, ¿cierto? A mi trabajo en clase. Voy a esto que se llama trabajo para 2 semanas, nota sumativa, ver la tarea. ¿Ya? Y aquí es donde me surgen las opciones. Primera opción, yo puedo abrir el documento, aquí en abrir con documentos de Google. Lo puedo editar en línea. Y cuando lo termine, yo debo aquí pinchar en compartir. ¿Ya? Compartir, ¿cierto? Y escribo en mi correo, que es juanpablo.ojeda@santacruz.sanpablo.cl, y me lo envían. Ya me pueden dejar algún mensaje ahí si gustan. Si es que hay algún detalle que tenga que observar, ya lo anotan ahí y me lo envían. Esa es la primera opción. Ya, la segunda opción es que, por ejemplo, ustedes lo descarguen, pinchen en archivo, descargar. Lo descargo como Microsoft Word, ¿cierto? Ya. Y lo edito así como lo tengo acá yo, aquí. Ya lo edito y cuando lo tenga listo, cierro esto, obvio. Y acá pincho en agregar o crear. Voy a archivo. Pincho aquí en subir. Busco dónde está mi archivo. Ya, imaginemos que era... imaginemos que este es el documento. ¿Ya? Entonces se va a adjuntar aquí el documento y ustedes, ya observando que está ahí su documento que ustedes editaron, pinchan en entrega. ¿Cuál es la otra opción? Que ustedes hayan impreso la guía y después le saquen la foto y la agregan aquí de la misma manera. Archivo, buscan su foto, la adjuntan y listo. ¿Ya? Entonces tienen múltiples opciones para entregar. Solamente va a depender de ustedes. Ya aquí como sale la fecha de entrega el 25 de octubre y esto corresponde a una nota sumativa. Ya, es decir, se va a incluir en el informe. Entonces es importante que la entreguen. Así que eso, muchachos. Cualquier duda, cualquier consulta, ustedes saben que pueden preguntar personalmente, pero quería crear este video para explicar a grandes rasgos lo que es esta guía y lo que es el tema principal, que es área y perímetro de un círculo. Así que eso, que estén muy bien. Cualquier cosa me pregunta. Chao, chao.